Y a los congresistas, poquitos, que les interesa el tema de la salud en Colombia. Poquitos. JP, es el momento del video. Vea, yo quiero concluir diciendo lo siguiente. Este es un tema demasiado importante para este país, porque esto no es la obra de un gobierno y esto no es la salud de los uribistas, esta es la salud de los colombianos. Esto es lo que hemos logrado los colombianos en 40 o 50 años de trabajo en política pública. Y hay que cuidarlo, y hay que respetarlo, y hay que reconocerlo. Porque aquí les fascina echarse un discurso que no tiene asiento en la realidad de los colombianos. Yo siempre digo, claro que las noticias malas andan más rápido que las buenas, porque ustedes no le cuentan el no atraco, el no asesinato, el no robo. A usted le cuentan el robo, el asesinato y el incidente. Y yo creo que es muy importante entender que estas cifras, que son las cifras de los colombianos, son muy claras. Y yo quiero algo que no les mostré, pero que vale la pena decir. Los colombianos están contentos con su sistema. De hecho, la superintendencia, esta superintendencia, del superintendente que no está, pero que estuvo, mandó a hacer una encuesta de satisfacción de los usuarios. Sorpréndase, el Centro Nacional de Consultoría, no propiamente una encuestadora amiga del uribismo, digo que el 95% de los colombianos están conformes con las EPS que tienen. Claro, hay un 5% que no está conforme y que está preocupado y que no le gusta, por supuesto que sí, pero uno tiene que pensar que en la construcción de la política pública las cosas no salen de un día para otro. 66% en el Centro Nacional de Consultoría dicen, señora ministra, que no están de acuerdo con acabar las EPS. El 82% de los colombianos dice que recomendaría su EPS y el 74% dice que está satisfecho con el servicio. Entonces, ojo, porque a veces uno se pone a hacer las cosas creyendo que van a ser mejores y termina construyendo algo que es peor. Tampoco hemos dicho que la salud esté perfecta. De hecho, toda mi exposición fue los problemas que hay y cómo se pueden solucionar. La salud familiar y preventiva, yo creo que hay un enorme reto que tiene que ver, ministra, con que no se suba la plata para salud preventiva, 24.000 pesos desde 2018 inmodificables. Yo creo que ahí hay que pensarlo. La población rural dispersa, que es un capítulo aparte para toda la política pública de este país. Es que esto no es en materia de salud, es que tampoco les podemos llevar agua potable, es que tampoco les podemos llevar educación, es que tampoco les llevamos suficiente seguridad, es que tampoco somos capaces de prestarles los servicios del Estado. Y ahí viene una cosa que, ministra, usted tiene que tener en cuenta. Se está hablando de la construcción de la vivienda rural. Buscar agrupar y hacer cabeceras rurales concentradas para que esas visitas de los equipos médicos se puedan hacer y que no el equipo médico tenga que subir 5 horas por una loma, porque entonces tampoco le va a llegar. Ese es un tema que no es nada fácil. Mire, lo de la población rural dispersa, uno tiene que pensarlo muy bien, y no lo digo por usted, por todo el país. Este es un tema sobre toda la política pública. Una de las cosas que quería mostrarles es, por ejemplo, el caso del Chocó. Entonces dicen, es que no han querido llevarle la salud al Chocó. No, eso no es verdad. Se ha tratado. Lo que pasa es que como es de difícil. Les voy a contar. Allá hay un modelo donde el ministerio ha actuado permanentemente. La S estuvo intervenida 9 años porque la robaban todas. Y después de eso, todos los gobiernos le metían y le metían plata. La última fue el gobierno Duque, que le metió 26.000 millones de pesos. En el 2015 tocó liquidar. En el 2017 se creó una nueva, con 12.000 millones para que arrancara. Y en el 2020, 3 años después, ya tocó volver a intervenirlo porque ya no tenía la plata. Entonces yo creo que estos son temas que uno no se puede tomar a la ligera. Porque yo sí los invito, queridos senadores del pacto histórico de la coalición de gobierno, una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Yo oí la ministra muy larga en el qué. Yo le puedo decir, ministra, yo estoy casi de acuerdo con usted en muchos de los temas que usted habló, porque usted nos dijo cuál es la salud que queremos. Yo creo que todos tenemos claro que esa es la salud que queremos,
Pero esa no es la pregunta. La pregunta es el cómo. Y entonces la ministra me reclama que porque yo digo cosas que ella no ha dicho. No, ministra, es que usted no ha dicho nada. Ese es parte del problema. Aquí nos han anunciado una reforma a la salud de la cual nadie puede saber nada. Aquí una senadora le recomendaba que cuidara mucho las oficinas para que la información no volviera a salir. No hay nada que se pueda saber, ministra, aquí estamos especulando. Yo me alegro que usted me diga que no es con las secretarías de salud, pero tampoco me quedo tranquila con que me diga que es el ADRES, porque yo sí me acuerdo el escándalo de lo que fueron los recobros en el ADRES. Y se robaron toda la plata, fueron billones de pesos. Y usted dirá, es que nosotros vamos a poner auditorías. Claro, ministra, el escándalo de los recobros durante el gobierno Santos. No solo las EPS, y las IPS, ministra. Y además, pliego de cargos a los contratos de interventoría, con la plata del ADRES, el FOSIGA, las IPS, las EPS, las secretarías de salud, ministra. Todo el mundo estuvo metido en ese robo. Entonces, venirnos a decir, y se lo digo con todo respeto, que la solución es el ADRES cuando no pudimos con los recobros, imagínese lo que va a ser el día a día. Revise lo que fue el ADRES en los recobros, porque eso fue una cosa pavorosa, no de este gobierno, eso fue por allá en el gobierno Santos, si mal no recuerdo, y fue terriblemente sonoro en ese momento. Pero también quiero decir una cosa, mire, el tema de los pocos profesionales, ¿por qué no nos ayuda, ministra, con el comité que usted tiene? Formemos más profesionales, más especialistas, que Colombia puede tener el número que necesita, por supuesto, exigiendo contrataciones dignas, porque ahí, por ejemplo, la senadora Ida dice es que las EPS tienen tercerizados a los médicos. No son las EPS, son las IPS, son los hospitales y las clínicas. Y también dice, es que las EPS se ganan 3 billones de pesos, no. Los que se ganaron 3.5 billones de pesos fueron los hospitales, de los cuales el 49% son los hospitales públicos. Entonces, ¿cómo nos van a decir que el sistema está mal cuando los hospitales están teniendo unas utilidades de 4.9 billones de pesos y el 49% son públicos? ¿Sabe quién fueron los que perdieron plata? Las IPS, que están dando una pérdida de 4 billones. Eso es lo que habría que preguntarse. ¿Y por qué? Porque no les estamos girando a tiempo, porque la unidad no está siendo actualizada adecuadamente. Pero además, mire, el tema de la politización y la corrupción no es un tema menor. Creo que el país sí tiene que hacer un esfuerzo en esos temas. Y a mí me llama mucho la atención, y voy a pasar a la intervención del señor superintendente, aunque no esté, porque... Bueno, antes de irme al superintendente, pero es que ese es un tema bien importante, la ministra me habla de que no hay reaseguro. Ministra, hubo reaseguro, usted lo sabe. Colombia tuvo reaseguramiento. Lo que pasa es que cuando las tutelas rompieron los límites del aseguramiento, no hubo reaseguradoras que reaseguraran. Es que uno tiene que entender de dónde viene la historia. Nosotros tenemos aseguradoras sin reaseguradoras porque no hay ninguna reaseguradora que lo vaya a hacer por la siniestralidad que tiene el sistema, por lo que pierden las EPS, ministra. Entonces, yo la invito a que no tome a la ligera el tema. Aquí la ley 100 planteó el reaseguro. Colombia tuvo reaseguro, pero lo que es más grave, ¿quién le va a reasegurar a alguien cuando usted le dicen, ¿y usted cuánto cubre? No, ni idea. Depende, porque si me meten una tutela puedo terminar cubriendo cosas que no estaban previstas en mi póliza. Eso no se lo va a reasegurar nadie. Y yo creo que eso es importante. Hablan de las tutelas. Mire, 200.000, y la ministra un poco decía que no, yo no tomé en cuenta las 200.000. Las tomé en cuenta. El año más alto de tutelas fue el año 2018, 207.000 tutelas. ¿Sabe cuántas atenciones de salud se prestaron en ese año, senadora Sandra? 488 millones. ¿Sabe cuánto eran las tutelas? El 0.04. Entonces, yo creo que uno tiene que entender qué es lo que tiene y tiene que valorar qué es lo que tiene. Y voy a hablar de lo del superintendente porque me parece que no es menor. Mire, el señor superintendente nos dice que él tiene que hacer cumplir las normas. Yo lo oí y si yo fuera una EPS yo le diría que quedaría temblando.
Me parece que no necesitan reforma, el plan es cerrarlas a todas. Y me pareció muy raro la explicación que dio de los indicadores de salud, porque hasta donde yo entendía, el riesgo que mide la superintendencia es una comparación con todos los demás, no son estándares absolutos, es decir, es el promedio el que le entrega lo que debían estar cumpliendo las otras. Entonces no entiendo por qué el superintendente más o menos nos está diciendo que hay que cerrar todas las EPS del país. Yo quedé muy asustada con el superintendente, muy nerviosa, y si yo fuera EPS lo recusaría ya, porque evidentemente tiene un sesgo contra las EPS que le impide tomar cualquier decisión contra ellas. Pero quiero ser muy franca. Me preocupa muchísimo, en cambio, la laxitud con los hospitales, porque yo lo vi muy rígido en la aplicación con las EPS, y yo sí quisiera haberle podido preguntar por qué con los hospitales no. El hospital del Magdalena, que se intervino porque estaba a punto de quebrarse, el gobernador no cumplió con las causales o las cláusulas que se le establecieron, y sin embargo le devolvieron el hospital, y andan devolviendo hospitales muy contentos a todos los políticos locales. Ojo, porque cuando esos hospitales se quiebren y haya que meterles un montón de plata, aquí los vamos a llamar al debate, porque los están devolviendo sin cumplir los requisitos legales. Pareciera más un tema como político. Me preocupa muchísimo también que diga el superintendente que encontró una superintendencia sin control y aliada con las EPS. Me parece que eso contrasta con la información que me han escrito a mí, que está en la página web. Yo le propongo al señor superintendente que ponga esto en conocimiento de las autoridades, si es cierto. Porque aquí al Congreso no puede venir a decir que había una superintendencia aliada con las EPS que no hizo nada y que eso quede así nomás. Porque yo sí quiero recordar qué fue lo que hizo la superintendencia de Fabio Aristizábal, que le dejó unas herencias a ver si el gobierno las puede mejorar y superar. 87 diálogos con comunidades a lo largo de todo el país, con EPS y entidades territoriales, 423 jornadas de capacitación a líderes y veedores para que estuvieran pendientes de la salud, 80 puntos de atención, 125 puntos de atención al usuario. Mire, había 3 millones de atenciones de la gente que se ponía quejas en la superintendencia. Pasamos a 7.2 millones de atenciones de usuarios. Por eso es que el superintendente dice que yo mando tantos casos. Claro, yo vengo acostumbrada al superintendente Fabio. Cada vez que un ciudadano tiene un problema con una EPS, yo pongo una queja en la superintendencia con la esperanza de que eso se mueva, y se mueve. Uno tiene que buscar los mecanismos para que las cosas sean más rápidas y efectivas. Por otro lado, se iniciaron 3.271 investigaciones, se decidieron 1.415 procesos, se pusieron multas por 156.000 millones. Usted dirá, ¿y eso es mucho o poquito? El gobierno Santos en los 4 años puso 46.000, para que tengan una idea. Se sacó la ley 1949, que es la que le dio dientes a la superintendencia para multar y para perseguir. Y yo quisiera terminar diciendo lo siguiente. Ministra, usted me dice que yo estoy confundida, que el empleador no paga parte de la cotización a salud. Creo que le informaron mal. El empleador en Colombia paga el 8.5% de la cotización en salud y los trabajadores pagamos el 4%. Entonces es bueno que no la pongan a corregirme cuando no es así. Así es. Eso sigue vigente. Pero además quiero terminar con lo siguiente. Tampoco, señora ministra, puedo decir que quedo tranquila con lo que usted nos ha dicho. Primero, porque le veo mucho misterio. No nos quiere decir qué es lo que va a hacer. No invitan, no atender. Aquí una senadora dijo que es que yo pedía que atendieran a los senadores del Centro Democrático. No. Usted hace unas socializaciones de la ley de las que excluye el Centro Democrático. Hemos tenido que recurrir a los medios de comunicación para más o menos saber de qué es que se trata su reforma y al famoso capítulo que escribieron en el libro. Y me preocupa
Me preocupa, sobre todo, que no nos aclaren qué es lo que va a pasar con los equipos, los 20.000 equipos. No hay médicos ni hay enfermeras para todo eso. Yo creí que nos iba a responder si es que nos va a llenar de médicos cubanos y venezolanos, o si es que la gente que va a hacer las visitas no va a ser personal de salud. Temas que sí quisiéramos saber. Que le paguen a los de aquí, yo estoy de acuerdo, y que formemos los jóvenes, que dejen que nuestros médicos se vuelvan especialistas. En eso es que estamos. Y eso depende de usted, señora ministra. Y quiero terminar con lo siguiente. Mire, yo oyendo las intervenciones de muchos senadores, no puedo decir que sean apóstoles del apocalipsis. No, son apóstoles del post-apocalipsis. Encontraron un país donde prácticamente no hay salud. Los colombianos se mueren en las calles, así como vimos en el Ecuador la gente muriéndose. Y resulta que me hicieron acordar de ese chiste de un señor que sale en la carrera séptima y le dice: oiga, tenga mucho cuidado que hay un loco que va en contravía. Y el señor contesta: no, uno no, son miles. Es que son miles los estudios que hay que dicen que el sistema de salud colombiano es un sistema sobresaliente. Es que son miles los indicadores que así lo demuestran. Yo los invito a que dejen la retórica para la política y tomen ahora la responsabilidad de gobernar. Gobernar no es echar discursos, gobernar es reconocer lo que uno tiene y tener la capacidad de poder construir sobre lo que generaciones de colombianos han construido. El complejo de Colón puede destruir un sistema de salud y quedarle debiendo a los colombianos este sistema bueno que tenemos y las promesas que se queden incumplidas. Gracias, señor presidente.